El pecado. Hoy vamos a hablar cómo el pecado entró a la vida de David, un hombre con un corazón dispuesto al Señor y agradable al Señor. ¿De qué manera el pecado pudo entrar en su vida cuando él tenía un conocimiento tan amplio de lo que Dios quería, de la ley de Dios, y además que era un hombre que desde pequeño había demostrado que su inclinación a obedecer a Dios era muy grande? ¿Qué pasó en la vida de David? ¿Por qué David peca? ¿Por qué David peca y de la manera que lo hace? Es una manera deliberada y es una manera muy pensada, y vamos a estudiarlo un poco el día de hoy. Podemos comenzar diciendo de que David fue ungido, ¿verdad? Desde muy temprana edad, escogido de entre sus hermanos, que eran mucho mayores que él, para ser rey de Israel. ¿Por qué Dios escoge a David cuando David era el menor y era el más flaquito y era el más pequeño? Porque ya Dios conocía su corazón y sabía que David dependía de él para todas las cosas. Cuando David apacentaba sus ovejas, él las defendía en el nombre del Señor. Él demostró ser un buen pastor de ovejas. Cuando David se fue a enfrentar a Goliat y vio que había un ejército temeroso, lo primero que él dijo fue: ¿cómo ese hombre se atreve a desafiar al Dios de Israel? Él sabía el poder de Dios. Cuando David es perseguido por Saúl, su confianza estaba puesta en Dios. Cuando Saúl estuvo a merced de David dentro de la cueva, David no se atrevió a tocar a Saúl porque sabía que Saúl era un ungido de Dios y que no estaba en sus manos quitarle la vida a Saúl. Él sabía que Dios lo iba a hacer en su tiempo y que Dios lo iba a colocar como rey en su tiempo. Y después que vemos todas estas cosas y vemos todo lo que David esperó y lo obediente que fue, nos preguntamos: ¿por qué David pecó? Y de la manera en que pecó. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia también podemos leer y darnos cuenta que David tenía una debilidad. Y la debilidad de David eran las mujeres. David había tomado una cantidad muy grande de mujeres para él. ¿Por qué? Porque esa era su debilidad. Entonces, David ha llamado a la guerra. Y lo podemos leer aquí en 2 de Samuel 11, cuando dice: David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David era el rey. Él debía estar al frente en la guerra. Pero David prefirió la comodidad, quedarse en la casa, quedarse en su palacio y mandar a sus hombres, a sus mejores hombres, a su pueblo a combatir, cuando eso era su responsabilidad. ¿Qué pasó? El enemigo entró en su vida. El enemigo vio la oportunidad perfecta para hacer caer a David delante de los ojos del Señor y puso delante de él su mayor debilidad, una mujer. David se asomó en el balcón de su palacio y miró a una mujer hermosa bañándose y tuvo necesidad de ella. Preguntó a sus súbditos quién era ella y sabía que era la esposa de uno de sus mejores hombres. Mas aún así no le importó y la mandó a buscar. ¿Y qué sucedió? Se acostó con ella y concibió un bebé. Al ver que sería descubierto, porque la mujer estaba encinta, hizo traer a su esposo de la guerra, uno de sus mejores hombres, uno de los más fieles, e hizo varios intentos para que él se acostara con su esposa, de manera que él pensara que el bebé que venía en camino era de él. David no pecó solamente cuando tomó a Betsabé, sabiendo que era esposa de otra persona. David también pecó cuando hizo en su mente un plan para hacer y engañar a Urías. David no lo hizo solo una vez, lo hizo varias veces. Pero Urías era un hombre tan recto que no tuvo la debilidad de David.
Urías se mantuvo firme y dijo que si su pueblo estaba peleando, ¿verdad? Y si el arca se encontraba bajo de una tienda, él no podía descender a su casa y mucho menos acostarse con su esposa. Él era fiel y él demostró esto delante de David. Y ni siquiera con esas palabras David se dio cuenta que era el mismo Dios hablándole y diciéndole sobre la rectitud que debía tener un hombre frente a diferentes circunstancias. David continuó fraguando este plan hasta que llegó hasta a embriagar a Urías. Y aún así, Urías no bajó a su casa. Como último recurso estuvo el asesinato. Y David escribe una carta donde le dice a Joab que ponga a Urías delante del batallón con la idea de ser asesinado. Tristemente, Joab cumple las instrucciones del rey. Pero les digo algo más. El que lleva la carta a Joab es la misma mano de Urías. Imagínense todo el plan que estaba en la cabeza de David. Y por eso el Señor le da a David unas consecuencias muy grandes. Y el Señor le dice a David que en su familia va a correr sangre. Y esas consecuencias las vemos un poco después. Pero podemos ver una inmediata, que es la muerte del hijo de Betsabé. Nosotros sabemos que David rasgó sus vestiduras cuando vio que su hijo estaba enfermo y trató de implorarle al Señor que tuviera misericordia y lo salvara. Mas, sin embargo, el niño murió. Y después vienen otra serie de calamidades, como la violación de su hija a través de también sus hermanos, los hijos de David, y la muerte de hijos de David, y la persecución de David a través de uno de sus hijos. Es decir, que en su linaje entró el pecado. La puerta la abrió David y tuvo sus consecuencias. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros podemos estar muy empapados de lo que Dios quiere que hagamos. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tiene debilidades. Y las debilidades son las que nos hacen pecar, las que nos hacen caer. Si nosotros no nos apartamos de las debilidades, nosotros vamos a caer como cayó David. También tenemos el discernimiento de parar y decir, ya no voy a continuar. Pero lamentablemente el pecado trae uno tras otro. Cuando nosotros queremos esconder nuestro pecado del mundo, nosotros empezamos a hacer cosas deliberadas que traen consecuencias grandes para nuestra vida. También podemos aprovechar este capítulo para darnos cuenta que a veces nosotros somos Urías y somos aquellas personas que estamos trabajando y tratando de hacer lo mejor posible, que estamos tratando de cumplir con todo, que estamos tratando de ser rectos, mas sin embargo los que están encima de nosotros pueden tendernos trampas y pueden hacer que nuestra misma mano lleve nuestra condenación. Y nosotros debemos estar muy atentos y mirar a nuestro alrededor, orar mucho al Señor para que nos aparte de aquellas personas que a pesar de ser líderes por encima de nosotros, pueden llevarnos a la perdición, a la muerte espiritual. Pueden sacarnos del lugar donde Dios nos está haciendo trabajar para Él de una manera increíble, lamentablemente trabajando para el enemigo. Del pasaje de Samuel, de 2 de Samuel 11, podemos sacar muchos aprendizajes. La vida de un hombre tan importante para Dios como fue David fue utilizado de manera increíble por el enemigo para acabar con la vida de un hombre que trabajaba y luchaba para Dios. Y todo esto debe servirnos para sentarnos un momento y meditar sobre nuestra vida y sobre cómo hemos sido nosotros en algunos momentos Urías y en otros momentos hemos sido David.
sigamos trabajando, aprendiendo, escudriñando de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a hacer libres para seguir adelante. Dios los bendiga.